El velo y el cabello. Un estudio minucioso sobre Primera de Corintios 11 del 2 al 16. Y esta es nuestra primera lección. Les invito a todos a que leamos el pasaje que nos va a ocupar en este seriado de lecciones. Primera de Corintios 11 del 2 al 16, que dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, mis hermanos, podemos decir como breve resumen y de lo que trata realmente estos versos, estas líneas de Primera de Corintios 11 del 2 al 16, que tiene que ver con una cuestión de orden y autoridad y respeto. Ese es el trasfondo de esas líneas. Ese es el propósito por el cual se han escrito esas frases, esos textos, esos versículos que acabamos de leer. Sin lugar a dudas, la carta tuvo un propósito, toda la carta a los Corintios, y aquí es donde para poder entender Primera de Corintios capítulo 11, las líneas que nos ocupan, debemos nosotros, hermanos, mirar también el propósito del mensaje del apóstol Pablo y todo el trasfondo por el cual se escribió el capítulo 11, esos versos del 2 al 16. Si quisiésemos indagar con qué fin se escribieron esas líneas, podríamos decir que Pablo tuvo el propósito de corregir desórdenes. Ese es todo el trasfondo de la carta. Está dedicada a corregir desórdenes de los cristianos de la iglesia local en Corinto, la cual, como se puede notar, si hiciésemos un recorrido por toda la carta, se puede notar que eran bastante desordenados. Los capítulos del 1 al 3, ustedes pueden leerlos luego de que tengamos esta exposición, pueden repasarlos y van a notar que se corrigen las divisiones que había entre los santos de Corinto, unos diciendo yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Bueno, se escribieron esos capítulos con el fin de corregir esas disensiones habidas entre ellos. El capítulo 5 les corrige un caso de fornicación. El capítulo 6 instruye sobre cómo se deben arreglar los problemas entre hermanos, porque había algunos que acudían ante jueces incrédulos en vez de resolver los asuntos y sus problemas en la iglesia acudiendo a hermanos sabios. El capítulo 7
Pablo les corrige y les instruye sobre algunos detalles de la vida matrimonial. A eso está dedicado el capítulo 7. Los capítulos desde el 8 hasta el 10 son unas instrucciones acerca de cómo debe ser la actitud de los corintios en medio de un mundo pagano, un entorno cultural pagano donde practicaban la idolatría, y les instruye acerca de lo sacrificado a los ídolos, que era un problema muy común entre esa cultura, los cristianos en Corinto. El capítulo 11, los versículos del 17 al 33, todos pues estamos habituados a esta enseñanza. Cada domingo participamos de la cena, y los que han leído esas líneas saben que Pablo se dedicó a corregir los abusos cometidos durante el acto de la cena del Señor, porque estaban llevando su propia cena, confundiendo la cena del Señor con una comida común. Los capítulos del 12 al 14 corrigen los errores en el uso de los dones milagrosos como el de lenguas y profecía. De hecho, se les dice en el capítulo 14 que si alguno habla en lenguas y no tiene interpretación, mejor guarde silencio y no genere desórdenes durante el servicio de adoración. Y finalmente podemos ver que en el capítulo 15 Pablo corrige la errónea doctrina o creencia de que no hay resurrección de los muertos, pues algunos de los de Corinto estaban creyendo que la resurrección de los muertos era una fábula, que eso no existe. Entonces, mis hermanos, un breve recorrido por la epístola, por la carta a los Corintios, nos muestra que el propósito de Pablo era corregir desórdenes. El propósito principal de la carta de Pablo a los Corintios fue corregir muchos asuntos internos de esa congregación. El evangelio les había sido predicado a ellos y muchos se habían convertido. Una iglesia local había nacido en esta ciudad, pero los corintios, como se puede notar a lo largo de la carta, eran muy desordenados en muchos asuntos concernientes a la vida cristiana y al orden de los servicios de adoración de la iglesia. Y este capítulo 11 que vamos a estudiar desde el 2 hasta el 16, hermanos, no está exento de ese trasfondo y propósito con el cual Pablo escribió. Es más, es en este capítulo donde en los versículos subsiguientes Pablo está corrigiendo a los corintios sobre los abusos y desórdenes que ellos estaban cometiendo con la cena del Señor. Y sin embargo, en esta sección que nosotros vamos a ahondar, los versículos del 2 al 16, vamos a ver que más que corregir, el apóstol está más bien instruyendo a los corintios sobre un asunto que ellos desconocían, y por lo tanto no se les podía tampoco en esta sección culpar de muy desordenados, aunque vamos a ver que sí corrige algunos asuntos de desorden de ellos. Quiero que observemos que el apóstol comienza felicitándolos. Ahí a mano izquierda tenemos los versículos 2 y 3. Os alabo, hermanos. Ese os alabo, algunos se confunden cuando leen el término alabo, no es como la alabanza o adoración que se le dirige a Dios, sino que se puede traducir correctamente: os felicito, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y observen, y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Podemos ver que a pesar de las falencias que tenían los de Corinto, eran cristianos que en el momento de recibir del apóstol Pablo instrucciones, ellos inmediatamente las acataban y las obedecían. Dice, retenéis las instrucciones. Y ahora, por otro lado, vuelvo y reitero, mis hermanos, en esta porción que nosotros vamos a estudiar a partir de hoy, no es tanto que Pablo los esté regañando, más bien los está instruyendo, les está corrigiendo una falta
que tiene que ver con el entorno cultural y una situación de la época y les da instrucciones para que marchen bien. El propósito del escritor inspirado en estas líneas era mostrarle a los corintios cómo hacer mejor las cosas en la iglesia local. El argumento con el que Pablo empieza a establecer su punto, su enseñanza, como vamos a ver enseguida, se basó en el orden jerárquico o de autoridad dentro de la congregación. Entonces, mis hermanos, el asunto central era la autoridad en la iglesia y el respeto y reverencia que los miembros debían mostrar acatando a la autoridad en su orden jerárquico. El verso 3, que lo tenemos a la izquierda, dice, pero quiero que sepáis, aquí se muestra el trasfondo y propósito, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Algunos cuando leen estas líneas, este versículo 3, algunos han pretendido establecer este orden jerárquico para todo asunto de la vida. Muchos llevan este principio que se transmite en el versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Muchos llevan este principio a la vida social, lo transmiten y lo aplican al trabajo, al gobierno y a muchos otros ámbitos de la vida. Los que así interpretan el texto, los que toman esa postura van a tener muchos problemas a la hora de tener que aceptar la autoridad, por ejemplo, de la mujer en varios ámbitos de vida. Por ejemplo, que una mujer sea jefe en la empresa donde un varón cristiano trabaje. O, por ejemplo, que en el gobierno de un país, de una ciudad, de una zona, una mujer sea puesta como autoridad gubernamental. Incluso a los que toman esa postura de llevar el principio de 1 Corintios 3 a todo ámbito de vida, les va a tocar lidiar con pequeñeces, como el hecho de que un varón cristiano que, por ejemplo, todavía está en la escuela o en el colegio, o en la universidad, tenga que sujetarse a su maestra. Si bien es cierto, mis hermanos, que los principios de autoridad que aquí se están describiendo en el versículo 3, el Señor también los aplicó al hogar, a la familia, y eso es lo que leemos aquí en Efesios capítulo 5, del 22 al 24, miremos la pantalla. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, el Señor, los principios que está estableciendo en 1 Corintios 11, verso 3 para la iglesia de Corinto, también los puso en cuanto a la familia y al hogar, y lo podemos leer aquí en Efesios 5 del 22 al 24. Pero oído, esto no significa que ese orden estrictamente tiene que ser seguido en todo asunto de vida y en todas las circunstancias de la vida. ¿Y por qué? Por los problemas que ya expuse antes. Cuando una mujer es profesora e instruye alumnos varones cristianos ya de edad, o cuando una mujer es gobernante de algo, o es la jefe de la empresa. Eh, Tratar de llevar estos principios a todo ámbito de vida es ir más allá de lo que dice 1 Corintios 11:3 y traspasar los linderos establecidos en Efesios capítulo 5 del 22 al 24. Bueno, tristemente muchos expositores han tratado de imponer este principio en todos los asuntos de vida y ahí han tenido que lidiar con muchos problemas. Yo recuerdo que en los años 1998 y luego
para las candidaturas presidenciales del 2022, hace ya, hace ya como 10 años, 11 años, en nuestro país se lanzó a la presidencia una mujer, Noemí Sanín. Y recuerdo que para ese entonces un predicador enseñó que votar por ella era pecado, que si un cristiano daba su voto a favor de una mujer, eso es pecado, dijo. Y argumentaba, arguía que la Biblia enseña que el hombre es cabeza de la mujer y no al contrario. Y por supuesto, los textos que citó fueron Primera de Corintios 11:3 y Efesios capítulo 5. Esta postura va más allá de lo que Pablo pretendía enseñar en estas líneas, mis hermanos. Este tipo de posturas doctrinales van más allá de lo que realmente está pidiendo el texto sagrado. Pablo está hablando no en términos absolutos, sino relativos. No dice que en todo ámbito de vida el hombre es cabeza o autoridad sobre la mujer, sino que Pablo, mis hermanos, estaba enseñando respecto a la jerarquía o autoridad, oído, dentro de la iglesia local y si a mucho más en Efesios 5, en el hogar, en la familia. Y esto lo podemos nosotros corroborar y notar con claridad desde el versículo 2, donde les felicitó por retener las instrucciones, ahí lo tenemos a mano izquierda, retener las instrucciones tal y como os las entregué. Y nos preguntamos, ¿a quiénes fue a quien Pablo dio instrucciones? ¿Al mundo en general? ¿O eran instrucciones para todo asunto de vida? Sin lugar a dudas, eran instrucciones para la iglesia en Corinto. Y luego, en los versículos que siguen, vemos que el apóstol Pablo no pone ejemplos para ilustrar este asunto, estos principios. Él no puso ejemplos de cuestiones de la vida diaria, ni trajo a colación ejemplos del trabajo secular, ni de los gobiernos humanos para ilustrar el tema que estaba planteando aquí, sino que a qué recurrió, a hablar de asuntos exclusivos de actividades religiosas y eclesiásticas relativas a la iglesia, como por ejemplo lo eran el orar y el profetizar. Dice el versículo 4 y 5, ahí a mano izquierda. Todo varón que ora o profetiza, observen, ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer, ¿qué está haciendo? No gobernando en un país, una ciudad, no en una empresa, no en el... No, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Sin lugar a dudas, debemos entender aquí que el orar y profetizar de estos pasajes son una actividad netamente de la iglesia. Quiero que observemos la elipsis que incrustaré aquí en el pasaje. Todo varón que ora o profetiza, y observen la elipsis que debiera ir ahí, en la iglesia, con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, y ahí va la elipsis, en la iglesia, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hermanos, aquí no habla el escritor inspirado de la oración personal, oído. No está hablando de la oración que se hace en la casa, porque es que incluso por malentender estas líneas, muchos han enseñado que la mujer debe usar velo, incluso si va a orar estando en su casa y aunque esté sola. La oración de la que se habla en el pasaje es sin lugar a dudas la oración pública, la que se hace en la iglesia. Y lo sabemos porque la frase que ora viene acompañada de o profetiza. Esa expresión o profetiza dice bastante y nos indica que se trataba de actividades que se debían llevar a cabo en la iglesia.
El profetizar, mis hermanos, dentro de la misma carta a los Corintios se aclaró que se debe hacer en la iglesia. Primera de Corintios 14, del 3 al 5 leemos, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don de profecía se llevaba a cabo públicamente en la congregación. Verso 4, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza, observen, edifica a la iglesia. Y luego el verso 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, observen, para que la iglesia reciba edificación. ¿Para que quién? ¿Quiénes? La iglesia reciban edificación. Entonces, el mensaje de Primera de Corintios 11 está limitado, tiene sus limitantes, sus linderos, y está Pablo exhortando a los cristianos a tener un comportamiento dentro de la iglesia y a respetar una jerarquía, un orden dentro de la iglesia local. No está llevando Pablo estos principios a otros ámbitos de vida. El único pasaje en donde vemos que aplican otros ámbitos es Efesios 5, pero lo limita al hogar, a los hogares, y sobre todo pues entendiendo que son los cristianos los que nos sometemos y obedecemos a esas instrucciones. Ahora bien, si seguimos leyendo en el versículo 26 de Primera de Corintios 11, perdón, versículo 16 de Primera de Corintios 11, el último que vamos a estudiar en esta serie, ese versículo nos confirma que la discusión de Pablo se estaba centrando en asuntos de las iglesias. Primera de Corintios 11, 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, y mire lo que dice, ni las iglesias de Dios. Quiero leer este pasaje en esta versión, la nueva traducción viviente, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Observen ustedes, hermanos, que el tema tiene que ver con cosas que se hacen única y exclusivamente en las iglesias, y adicionalmente tiene que ver con costumbres, no leyes divinas. Eso lo tendremos presente para las lecciones que vienen más adelante, y en ello ahondaremos en su momento oportuno. Pasemos a este punto. Distinguir los principios o fundamentos de lo que son ejemplos circunstanciales. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, tenemos que salir y conseguir un campo, comprar una finca y sembrar semillas, porque es que el Señor habló en una parábola de un sembrador que salía a sembrar semillas, ¿ustedes qué pensarían de mí como expositor? Sin lugar a dudas pensarían, el hermano Germán no ha entendido bien la parábola del sembrador. Está interpretando que Dios está mandando a los creyentes a comprar fincas y a tener tierras para poder sembrar semillas. Pero esto es lo que sucede en muchos temas bíblicos, en muchos pasajes de la Biblia, cuando los expositores, los cristianos, los lectores, los estudiantes no saben distinguir los principios o fundamentos espirituales de los ejemplos que son circunstanciales y que se usaron simplemente para reforzar una enseñanza. Como estamos viendo, mis hermanos, que el tema discutido desde los versículos 2 al 16 del capítulo 11 de la carta a los Corintios no es un tema absoluto, generalizado, universal, sino más bien limitado a los asuntos de la iglesia, merece lugar aquí aclarar que tampoco el asunto de Primera de Corintios 11 del 2 al 16 involucra a todas las iglesias de todas las épocas y de todas las culturas. No. Pablo está discutiendo, hermanos,
un asunto particular para los corintios y nadie más que ellos. El mismo pasaje que nos ocupa, que estábamos leyendo ahorita, el versículo, el versículo 16, primera de Corintios 11:16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Al decir Pablo que nosotros no tenemos tal costumbre, hablando de él, de los apóstoles, de los que presiden, de los que enseñan, y luego al añadir, ni las iglesias de Dios, está claramente separando la iglesia de Corinto del resto de iglesias que en ese entonces habían sido establecidas por diferentes partes del mundo. Estaba mostrando Pablo que su enseñanza desde los versículos 2 hasta el 16 era exclusiva y netamente para ellos, para los cristianos de Corinto. Ahora, una aclaración. Con esto, con esto no quiero decir, para que no se malinterprete el asunto, que el pasaje de Primera de Corintios 11 no nos sirva de nada o que haya perdido validez para nuestra época en todo aspecto. De estas líneas, nosotros podemos sustraer varios principios espirituales para nuestra vida. Es más, el fundamento que Pablo expuso al principio, ahí lo tenemos en 1 Corintios 11:3 a mano izquierda, pero observen, quiero que, expresión que denota propósito, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esto es un principio que queda firme para toda la dispensación cristiana y para las iglesias en cualquier lugar y época, donde quiera que haya iglesia del Señor. Esto es un principio que las envuelve. Pero como vamos a ver en las lecciones más adelante, los ejemplos que vienen luego, las ilustraciones que Pablo usa en el texto, esas no son el fundamento, esas no son el principio espiritual. Eso más bien son ilustraciones que Pablo tomó de la época y de la cultura de ellos, de los corintios, y su propósito era reafirmar el fundamento que trazó en este versículo 3, era explicar mejor ese fundamento. Tristemente, muchos a la hora de leer e interpretar la Biblia no saben distinguir entre lo que es un fundamento, un principio espiritual o ley divina y lo que simplemente fueron ejemplos ilustrativos. Como veremos también más adelante, los ejemplos tomados de la vida y cultura con el pasar del tiempo, mis hermanos, o con el cambio de cultura, van variando y perdiendo efectividad, y para personas criadas en otras épocas y bajo otras culturas, esos ejemplos, esas ilustraciones pueden llegar a no tener ningún sentido luego. Quiero que observemos el siguiente comentario que voy a compartirles acá, un comentario bíblico que me parece que nos va a ayudar a comprender mejor el propósito y trasfondo de los versículos 2 al 16 de Primera de Corintios 11, el pasaje que vamos a estudiar en esta serie, en este seriado de lecciones. Observen, comentario de la Biblia del Diario Vivir. En esta sección dice, la preocupación principal de Pablo, ¿cuál era? La irreverencia en la adoración. Y lo podemos constatar porque luego corrige lo de la cena. En esta sección, la preocupación principal de Pablo es la irreverencia en la adoración. Debemos leer esta parte tomando en cuenta la situación que se vivía en Corinto. El asunto de usar velo o cubrir la cabeza, a pesar de parecer sin importancia, llegó a ser un problema muy serio allá en Corinto, llegó a ser un problema muy serio. ¿Por qué? Ahí dice, porque el trasfondo cultural estaba en conflicto. Las mujeres judías siempre cubrían sus cabezas en la adoración. Y observen este trasfondo cultural.
Una mujer que no cubriera su cabeza en público reflejaba que había perdido su moral. En esta carta Pablo ya se había ocupado de las divisiones en la iglesia y de los desórdenes. Ambos temas estaban involucrados en todo eso. La solución de Pablo viene de su deseo de que exista unidad entre los miembros de la iglesia y, finalmente, observen, y que se rinda un culto apropiado, sin afectar la estabilidad, la unidad y la calma ante los otros hermanos que pudieran escandalizarse por estos asuntos culturales. Seguimos leyendo el comentario. Aunque las instrucciones específicas de Pablo pudieran ser culturales, las mujeres usando velo en la adoración era un asunto cultural. Observen lo que dice aquí. Los principios tras sus instrucciones específicas, esos son eternos, e incluyen el respeto por el cónyuge, la reverencia y actitud apropiada en la adoración, y un enfoque de vida dependiente de Dios. Si hace algo que ofenda fácilmente a otros miembros y pueda dividir la iglesia, entonces cambie su forma de promover la unidad en ella. Esa era la enseñanza de Pablo. Por eso, Pablo les dijo a las mujeres que no se cubrían la cabeza, que lo hicieran. Observen, no porque fuera un mandato de las escrituras, sino porque libraba a la iglesia de dividirse en cuanto a un asunto insignificante que solo servía para apartar la mente de la gente de Cristo. Si tratásemos, hermanos, de transmitir los principios y la enseñanza de Pablo en Primera de Corintios 11, del 2 al 16, si quisiésemos hacer ese ejercicio, transmitir la enseñanza de Pablo, transferirla a nuestra época, a nuestra cultura, ahora en Colombia, podríamos hacer las siguientes ilustraciones y quiero hacerlas aquí para que podamos ver el trasfondo y propósito de Pablo al escribir esas líneas. Por ejemplo, en nuestra cultura solemos distinguir ciertas clases de ropa. Tenemos formados en nuestra mente estilos que deben ir acorde a la situación que lo amerite. Por ejemplo, nadie en nuestra cultura iría a una boda con sudadera y tenis o con las pantalonetas, buzo y chancletas que usamos en casa. O no iríamos a un funeral con ropa deportiva. Eso en nuestra sociedad en la que vivimos sería algo muy mal visto, sería una falta de respeto. Si alguien planeara viajar a la costa donde hace calor, difícilmente podríamos pensar que el que vaya a viajar alistara en su maleta para salir a la calle luego traje de paño con corbata y viceversa. Alguien que piense viajar a esta ciudad como Bogotá difícilmente vería apropiado alistar su maleta con camisas guayaberas, chanclas de playa y bermudas como se visten en la costa. Son cosas que culturalmente serían mal vistas y en algunos casos serían entendidas como faltas de respeto según la situación lo amerite. Voy a poner un ejemplo de vida, de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestra formación en la cultura en la que vivimos para ilustrar mejor el asunto y de cuándo algunas situaciones se vuelven falta de respeto. Observen. Algunos supermercados y establecimientos ponen letreros que prohíben el ingreso de mascotas. Yo los he visto a veces cuando voy a ciertos lugares, almacenes de ropa, supermercados. Una persona que traspase esa norma de convivencia en sociedad, sin lugar a dudas, será mal vista y va a generar un ambiente desagradable, una sensación de que se cometió un irrespeto. Al que veamos en un lugar que se prohíba entrar mascotas y la entre sin importarle el letrero, la mayoría va a pensar qué persona tan irrespetuosa. Deja una sensación desagradable, un ambiente incómodo en el lugar donde se encuentre. Bueno, obviamente, mis hermanos,
La Biblia no prohíbe ni trata como pecado que las mascotas sean ingresadas a establecimientos públicos. No vamos a encontrar ese texto en la Biblia, pero la Biblia sí establece principios espirituales, donde se nos manda a los cristianos a vivir sabiamente en la sociedad que nos rodea, a vivir con el prójimo de manera sabia y en paz. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto establece normas de respeto. Nosotros, los que predicamos, los predicadores, estamos en el deber ante la iglesia, no solo de instruir a la hermandad en asuntos netamente del alma, aunque ese es el mayor enfoque, por supuesto, pero también debemos instruir en cuanto a normas de convivencia en el mundo, a que respetemos las normas y formas de vida en la sociedad, siempre y cuando esas normas no vayan en contra de la fe del evangelio, porque bien dice Hechos 5:29, que respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, estos ejemplos que he puesto, quiero que lo entendamos. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer entender a los corintios en el pasaje que nos ocupa, Primera de Corintios 11, del 2 al 16. Pablo no está estableciendo un uso obligatorio de un velo para la mujer o cubierta para su cabeza. No está obligando eso a la mujer cristiana o para todas las mujeres cristianas de todas las iglesias y de todas las edades. No, ni está mandando Pablo que las mujeres tienen que tener el cabello largo y que los hombres el cabello corto, como si se tratara de un reglamento divino equiparable a la ordenanza de la cena del Señor. No, la exhortación de Pablo tuvo que ver con un asunto cultural, con la forma en que la sociedad de aquel entonces veía las cosas y en particular con un asunto de irrespeto entre los corintios. Un asunto, mis hermanos, que aunque la Biblia no lo condena explícitamente, era algo que socialmente en esa sociedad era mal visto por las personas de la época y que dejaba mal aspecto y generaba incomodidad durante la reunión de la iglesia, a saber, que la mujer no se pusiese un velo. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos siempre en paz con todos los hombres. Y esta parte de su voluntad demanda a los cristianos a que aprendamos a vivir en la sociedad que nos rodea de una forma pacífica y que tratemos bien a los demás. Y ese es el principio que estaba estableciendo Pablo en la iglesia y que veremos más adelante a lo largo de nuestro estudio. Entonces, bueno, la Biblia no manda o prohíbe mejor que en establecimientos donde se prohíban mascotas, no dice que no se pueda, de eso no habla la Biblia en absoluto, pero sí transmite principios de comportamiento en sociedad que sí debemos respetar. Leo de la Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro 2, del 13 al 19, donde se dijo, por amor al Señor, si amas a Cristo, si amas al Señor, respeta toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Observen lo que dice el verso que sigue. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal, no. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Y observen incluso que este mismo pasaje que estamos leyendo establece principios espirituales y a la vez el apóstol Pedro se valió de ejemplos circunstanciales de la época que hoy día ya no aplican. El verso que sigue es un ejemplo de ello.
Dice, ustedes los que son esclavos. Hoy día pensar en la esclavitud es algo escandaloso, algo muy mal visto, que un país o una nación, una sociedad todavía practique la esclavitud. Pero en aquel entonces, en la cultura de la época, en esa sociedad en la que vivió Pedro y Pablo, la esclavitud era algo común, de manera que ¿qué tuvo que hacer el apóstol Pablo y Pedro? O mejor, el Espíritu Santo. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues instruir a los cristianos a que aprendieran a vivir en esa sociedad y cultura que los envolvía. Por eso dice, ustedes, los que son esclavos, algo aberrante para nosotros hoy día, pero común en aquella época, los que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto. Y este hacer lo que es correcto no se refiere tanto a cumplir los mandamientos u ordenanzas, sino a comportarse correctamente en la sociedad. Oído, porque a veces cortamos de su contexto y línea de pensamiento este versículo 19. Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Lastimosamente hay creyentes y también predicadores que, con un celo desmedido y sin conocimiento profundo, fracasan en distinguir lo que es un fundamento o principio espiritual de lo que fue un ejemplo circunstancial. Y por ese error, muchos terminan imponiendo prácticas y mandamientos sobre los hermanos, prácticas que Dios jamás pretendió que se llevaran a cabo, ni fue su intención establecerlos para la iglesia, pero que por una errónea aplicación de los pasajes leídos, por una pobre investigación del marco cultural e histórico y por un celo o fervor desmedido, celo sin ciencia, se terminan imponiendo como si se trataran de preceptos divinos. Y a eso exhortó Pablo en este pasaje de Colosenses 2 del 18 al 23, lo leo de la Nueva Versión Internacional, dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad, se las dan de humildes y consagrados y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a lo importante, la cabeza que es Cristo. O sea, se someten a preceptos humanos, a invenciones, filosofías, pensamientos, opiniones, pero al final no se mantienen firmes en cuanto a su comunión con Cristo, unidos a la cabeza. Por la acción de esta, de Cristo, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Pero cuando el cuerpo no está unido y sostenido por la cabeza, sino por una filosofía, pues no crecerá como Dios quiere. Esa es la contraparte. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como, y observen, esto dice mucho de lo que hoy día sucede en muchos, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques, eso es pecado. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso, o sea, cuestiones que a veces se establecen preceptos basados simplemente en la situación actual, en la cultura en la que vivimos, pero no dependen, no emanan de la palabra de Dios. Todo eso desaparece con el uso. Las instrucciones sobre la esclavitud que leímos ahorita fueron desapareciendo con el uso. Hoy día, pues, estamos en una sociedad donde la esclavitud es condenada y entonces ahí fue desapareciendo eso con el uso. Lo mismo pasa con Primera de Corintios 11 en este tema del velo y el cabello, cosas que fueron desapareciendo con el uso. Tienen sin duda, aclara Pablo, porque esta es la impresión que dejan esas cosas, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero observen, pero de nada sirven
frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa o a las obras de la carne que estudiamos en el seriado de lecciones de Gálatas. Mis hermanos, hasta aquí nuestra primer parte sobre el velo y el cabello. Esto es una introducción. Va a ser un estudio minucioso sobre Primera de Corintios 11, del 2 al 16, y espero que estableciendo estos principios que vimos en esta introducción, abramos nuestra mente y los animo a que en el transcurso de esta semana, hasta que llegue el próximo viernes, leamos, nos interesemos por esa porción de la palabra de Dios, el capítulo 11 hasta el verso 16. Lo leamos, si podemos, en diferentes traducciones de la Biblia y tratemos de meditar en ese pasaje, porque más adelante vamos a entrar en materia de interpretación y vamos a ahondar en cada uno de los detalles que allí se expresaron. Y vamos a mirar si al final lo que algunos enseñan sobre el velo y el cabello resulta siendo cierto o falso, dada a una mala interpretación y desconocimiento del marco cultural y sobre todo de los principios y fundamentos espirituales que Pablo pretendía establecer a través de estas líneas. Muchas gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les continúe bendiciendo.